Buenas tardes, bienvenidos. Les pido mil disculpas por la tardanza. Ya les decía que estoy en el proceso final de mis seminarios. Bueno, antes de que se me pase por alto, por favor, para la siguiente semana, vamos por favor a desarrollar materiales. Voy a recibir 3 en relieve desarrollado por ustedes, es decir, que usted va a trabajar esos aspectos y nos los va a mostrar, y otros 3 que usted pueda presentarlos, no sé, a través de imágenes, de un video, alguna situación que usted pueda compartir, ¿verdad? Por ejemplo, usted me va a decir, mire, aquí tenemos este juego de Rubik, lo que hace es desarrollar la habilidad visual, el movimiento en manos, y usted me va a explicar, ¿verdad? Cada uno. Puede ser 3 así, pero necesito que, por ejemplo, usted me muestre algo así como este también. Por ejemplo, ¿dónde están los? A este. Por ejemplo, usted me dice, mire, para esta habilidad, desarrollar, perdón, esta motricidad, entonces vamos a necesitar 10 videos, de preferencia que sean coditos, ¿verdad? Porque está curvado. Vamos a utilizar un pedazo de lana o hilo y lo que vamos a hacer es que vamos a poner al niño primero a pintar los videitos en colores y luego vamos a pasarle la lana dentro de los videos y vamos a hacer un pequeño collarcito, un decir. Entonces usted ya me está presentando ese material y me está diciendo que es lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, eso sí va a ser general, 3 y 3. 3 que me representen la motricidad fina y 3 que me representen la motricidad gruesa, por favor. Entonces ahí voy a dejarlo a discreción de ustedes cómo van a desarrollarlo, pero es válido que usted me va a decir, mire, aquí vamos a hacer y me presentó esta imagen, esta es digital, pero aparte usted va a buscar otros elementos entonces que me vengan a mí a decir, bueno, ahora vamos a utilizar los tubos de papel reciclado, por ejemplo, del papel toilet, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a necesitar tijeras, etcétera, etcétera, y usted va a llevar a cabo ese material. ¿Estamos claros? Señor, ¿dónde son seis, cómo le digo yo? Son seis 6 para actividades en 1. total, por ejemplo, ajá, seis, tres de motricidad fina y tres de motricidad gruesa. Así es. Ah, vaya. Pero no los 3 me van a presentar, por eso les decía, o sea, solamente voy a aceptar 3 en un momento determinado combinado, por ejemplo, 2 y 1, ¿verdad? Para para cada motricidad, pero no necesariamente todos van a ser en imágenes, sino tienen ustedes que desarrollarlo. No voy a aceptar cuestiones repetidas. Por ejemplo, aquí tenemos en las otras imágenes, tenemos al niño con un hula hula. Ya lo perdí, ya no recuerdo si está arriba o está abajo. Teníamos a un niño con un hula hula. Ese es otro tipo de motricidad, ¿verdad? Ahí presentan, miren, giros, saltos, el equilibrio en el cuerpo, la manifestación de sostenimiento que se va a tener con el hula hula. O sea, ya lo estoy mostrando aquí, ya no es válido. Entonces ustedes tienen que buscar otros que nos vayan a servir. ¿Está claro? ¿Estamos bien, Laura? Marisa, Valeria. Sí, señor. Muy bien, Sí, señor. gracias. Excelente. Entonces esa va a ser la tarea y pues usted nos va a demostrar ya después, ¿verdad? Cómo lo va a llevar acá. Muy bien. Entonces me había quedado en esta última fase de lo que era la motricidad, en este caso fina. Dijimos que van a hacer algunos movimientos leves con manos, brazos, ¿verdad? Dedos en sí, y cómo en algún momento nosotros la vamos a ir estimulando. Entonces sobre ella, pues vamos a ir avanzando. Y acá otra vez vuelve a recalcar, dice que la habilidad motriz fina
Es una coordinación de movimientos musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo, como los dedos, generalmente la coordinación con los ojos, en la relación de las habilidades motoras entre manos y dedos, y ahí viene, ¿verdad? El poder recortar, el poder tomar el lápiz, el poder pintar, el poder hacer rayitas, el hacer puntitos, el hacer círculos y cuestiones como esas. Entonces, para ello, vean, muchas veces tenemos esto enfocado en esta parte de lo que es la primera estimulación, rasgar papel. Y le dice uno al niño, está rasgando, rasgando, rasgando. Y alguno dirá, ay, pero solo basura va a ser, ¿verdad? ¿Para qué lo va a hacer? Es que es importante que lo haga, que rasgue periódico, papel y que se pase rasgando y rasgando. Eso va a ayudar a la movilidad de los dedos. Cortar con tijera, pero antes tendría que empezar, ¿verdad? Con lo más práctico, rasgar, entorchar, hacer bolitas de papel, ¿verdad? Ya eso hace que estimule ese movimiento en los dedos. Y entonces ya pasamos a cortar, a pintar, a apilar objetos, ¿verdad? En torres, colorear, escribir, que permitan en un momento determinado al niño, ¿verdad? Establecer con la vista algunos elementos. Les decía que los rompecabezas, de los juegos de Rubik, juegos de palabras, pues ayudan bastante al niño, ¿verdad? Solamente que el juego de palabras es muy básico y muy simple. A veces tenemos una tablita ya escrita con la palabra para poderlo estimular a que la asimilación de las letras pueda él guiarse, ¿verdad? Entonces, con ello nosotros ya estamos empezando a ayudar y fortalecer este aspecto. Los movimientos de la mano son iniciados por comandos procedentes de la región de la corteza motora. En este caso, ¿verdad? La parte primaria, que contiene un alto número de neuronas cortiespinales, es decir, que van a estar en la situación, por ejemplo, del cerebro y la médula espinal. Ustedes recuerden que muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros emitimos un dolor o algún temor o cuestiones como esas, primero se nace, ¿verdad? En el cerebro y luego genera un estímulo. Esto es como aquel reflejo que usted tiene, ¿verdad? Ha visto que un doctor agarra un pequeño martillito, ¿verdad? Y le da un golpecito en la rodilla. ¿Y qué es lo que hace? Es un reflejo. Ya, pero no es que solamente sea el reflejo como tal, ¿verdad? Si usted no lo ve, pues automáticamente usted puede observar cómo genera ese reflejo. Yo le voy a decir muchas veces, venga, a tapar los ojos y le voy a decir, ¿verdad? Que empieza a desplazarse. ¿Será que usted lo va a hacer solo o sola? No, o sea, va a tener un temor, pero si yo la llevo, usted va a caminar, pero igual camina con un temor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está habituado a eso. Entonces, estas situaciones vienen y ayudan a fortalecer o a estimular estos procesos como tal. Los tipos de habilidades motoras, en este caso dice que son las conductas o movimientos producidas por la atracción de los músculos. Y habíamos dicho, ¿verdad? Ayer les preguntaba, por ejemplo, qué músculos o cuáles son las extremidades que movemos al jugar básquetbol, qué extremidades movemos, por ejemplo, al jugar fútbol, qué extremidades movemos cuando nosotros nadamos. Ahora voy a cambiarla. ¿Qué extremidades musculares movemos cuando jugamos ajedrez? Las manos. Las manos, ¿verdad? Únicamente. ¿Será que yo voy corriendo para jugar ajedrez? No. Entonces ahí automáticamente la mano en una dirección y también los dedos para sostener las piezas. Y aparte, si ya usted empieza a analizar, entonces, ¿verdad? Ya la idea y las formas estructuradas en el cerebro de la visión para poder hacer las jugadas, ya las establece el mismo, ¿verdad? El cerebro en un momento determinado. Entonces ahí vamos enlazando esos elementos que la misma teoría nos presenta para poderlo ir analizando, estimulando. Hay reglas para jugar ajedrez y usted va memorizando esas reglas y el niño muchas veces no sabe leer, pero usted le va explicando cómo hacer los movimientos y el niño lo va a ir analizando y ahí las va él desarrollando
sin esa teoría que nosotros en algún momento conocemos. Ya se imaginan que conozca la teoría y tenemos nosotros a expertos, ¿verdad? Jugando ajedrez. Aquí hay un elemento fundamental, dice los problemas comunes. La motricidad fina puede deteriorarse. Algunas de las razones para el deterioro podría ser una lesión, una enfermedad, un accidente cerebral, las deformidades congénitas que se presentan, ¿verdad? Esas ya son algunas que se van a ir manifestando, pero esas son hereditarias. La parálisis cerebral, las discapacidades del desarrollo. Entre los accidentes del cerebro, las parálisis, algunas lesiones, esas definitivamente, ¿verdad? Son pues centradas, ahí vemos en el cerebro, por ejemplo, cuando una persona dice es que tuvo derrame, ¿verdad? Facial, es decir, que perdió la movilidad de la mitad del rostro, o decimos es que tuvo un derrame, ¿verdad? En la mitad del cuerpo. Solamente esos elementos nos permiten a nosotros establecer cómo el comando general es el cerebro el que nos ayuda, ¿verdad?, a emitir movimientos o establecer situaciones. Y entonces, ¿en algún momento puede deteriorarse? Sí puede deteriorarse. Cuando nosotros es curioso que un niño, ¿verdad?, no aprenda, no sepa caminar, mientras va avanzando, aprende, les decía, ¿verdad?, arrastrarse, a gatear, a caminar, y luego cuando volvemos otra vez a la edad de vejez, en la edad adulta ya mayor, pues nosotros perdamos esas situaciones, ¿verdad? Hemos visto a personas que pierden también la parte de el, el recuerdo a largo plazo y que entonces van perdiendo la memoria. Y algunos, ¿verdad? Que ya es necesario en algún momento que utilizan pañales porque ya no manejan los esfínteres. Entonces vuelven otra vez a ese retroceso. Es un deterioro, definitivamente es un deterioro. Por ejemplo, los maestros en algún momento cuando, bueno, ahorita peor todavía, con eso de que casi todo lo armamos en la computadora, no sé si en algún momento ha sentido usted un dolor en las articulaciones de los dedos. Nosotros dice que sufrimos, ¿verdad? De un malestar que se llama la parálisis del pianista, porque el pianista, ¿verdad? Solo utiliza los dedos para trabajar y nosotros de la misma forma estando en una computadora. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras articulaciones de los dedos llegan a deteriorarse. ¿Por qué? Por esa misma situación. Entonces, ¿esa motricidad se va a perder? Sí, se va a perder. ¿Se puede fortalecer en un niño? Sí, por eso se crea una destreza como tal. A eso es a lo que nosotros nos vamos a referir. ¿Cómo estimular esa situación? ¿Qué pasa cuando vemos, por ejemplo, un partido de fútbol? Usted ve que el jugador está constante en las técnicas, en las estrategias, está desarrollando destrezas, habilidades en muchas situaciones. Pero cuando éste llega a un punto límite, su cuerpo ya no reacciona y entonces vemos que el jugador, ¿verdad? Cada rato se lesiona y se tira al campo, en el campo y llega rápido el que lo va a atender y le hace masajes en las piernas porque los músculos ya no están reaccionando, ¿verdad? Ya ha llegado a un límite. Eso va a pasar siempre. Pasa con una persona que juegue fútbol, pasa con uno que esté montado en una bicicleta, etcétera. Entonces, sí va a haber un deterioro en algún momento. Vamos a fortalecer algunos aspectos, sí, pero tampoco tienen que ser a exceso, ¿verdad? Porque entonces ahí, en vez de que exista un fortalecimiento, va a existir un deterioro. La evaluación de estos, definitivamente hay miles y millones de formas de cómo evaluarlas. Y ustedes ya nos presentaron algunas, ¿verdad? De todas las actividades que nosotros vimos en aquella parte cognitiva, nos muestran esas situaciones. Ya les decía yo en su momento, ¿verdad? Una maestra de educación física, ¿cómo va a evaluar todo esto? Bueno, con el movimiento que vaya a desarrollar, con los juegos, ¿verdad? El lenguaje, ¿cómo lo vamos a estimular? Leyendo, cantando, hasta utilizando los trabalenguas. Supongo que usted, la maestra de primaria, en algún momento los puso a hacer ejercicios, ¿verdad? De trabalenguas. Algunos aprendimos, otros ni siquiera nos aprendimos, pero ni medio trabalenguas, ¿verdad? Yo soy una que definitivamente no puedo continuar con los tres tristes tigres, hasta ahí. Y luego solo Pablito clavó el clavito, ¿verdad? Y más nada, porque ustedes me van a decir que yo les repito trabalenguas definitivamente, pero ni el caramelo camarón, ¿verdad? De ahí, solo la primera fase y luego ya no sigo.
mientras hemos encontrado a otras personas que van recitando, miren, los trabalenguas como que fuera su nombre, así, simple y sencillo. Entonces, sí hay maneras de poder llevar a cabo estas evaluaciones, de poderlas trabajar, de poderlas estimular. Y que en su momento, pues todo conlleva a que las actividades de aprendizaje que nosotros podamos destinar van a ser el éxito o el fracaso de esa estimulación que nosotros vamos a requerir. En todo momento, usted se ha dado cuenta que se le facilita al ser humano los procesos. Usted ha visto, por ejemplo, que comenzamos de lo más sencillo a lo más complejo. La educación es la forma en que regularmente siempre la presentamos. La presentamos siempre de lo más complejo, de lo general a lo específico, cuando ya estamos en una edad avanzada. Llámese en la etapa superior y en la etapa de nivel medio. Regularmente comenzamos de lo más complejo para ir a lo más sencillo, pero ya usted tuvo una formación. Nosotros no podemos ir de lo complejo a lo sencillo. Yo no le voy a decir al niño que vamos a aprender a manejar una bicicleta, pero le voy a quitar las llantitas, ¿verdad? De seguridad. No, o sea, ¿qué hago? Primero le pongo las llantitas, ¿verdad? Traseras para que lo ayuden, las que son entrenadoras. Sí, va el niño, ¿verdad? Ahí va manejando para arriba y para abajo con la bicicleta, muy bien, fácil, sencillo, porque claro, lleva las llantitas. ¿Cuál es la complejidad después? Que conforme él vaya avanzando, o sea, tiene que manejar la bicicleta sin llantas traseras. Eso es a lo que nosotros vamos de proceso en proceso. Cuando usted le enseña a un niño, no le dice, bueno, esta es la letra A y trásela. No, nosotros vamos con el aprestamiento. Primero vamos con un puntito chiquitito, luego puntos grandes, luego paso a un círculo, luego paso a una rayita, a un mi palito, una mi diagonal. Ya voy en el aprestamiento. Ah, bueno, y ahora ya voy a conjugar, ¿verdad? Una línea recta, una paralela, una horizontal y una diagonal. Ah, ya hay complejidad, ¿verdad? Ya paso a otra situación. Ustedes cuando estén en la práctica ya general, se van a dar cuenta que los niños pueden hacer muy bien las rayas de cualquier forma, pero menos la curva. La curva es la que más dolor de cabeza le da al pobre niño. Y él a veces se va a sentir muy desmotivado porque no salen los círculos, porque no salen los semicírculos. Usted dígale a un niño que vamos a aprender a escribir el trazo en la letra molde y lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando trabajemos la letra script, ahí es donde va a llevar el dolor de cabeza para el pobre niño. Y puede hacer a la inversa, porque el niño desarrolló mucho la motricidad para las líneas curvas y las rayas en forma generalizada no las maneja. Entonces ahí hay mucho problema, ¿verdad? Con la letra carta. Cada una, perdón, con la letra molde. Y entonces cada una va a ir presentando, ¿verdad? Esa, esa situación de complejidad, cada uno va a presentar, ¿verdad? Un problema en su momento según nosotros vayamos a desarrollarlo. Yo les he dicho muchas veces, vamos a encontrar a niños que su estimulación ha sido muy buena en casa y el niño hasta le aprende a leer en un abrir y cerrar de ojos. Y otros que pasan primero primaria y todavía les cuesta. Pero a veces es cuestión de práctica. A veces los padres de familia no colaboran también en casa, ¿verdad? No ponen a los niños a leer y entonces solo lo que la maestra trabaja en clase, los 15 minutos, la media hora que la maestra trabaja, la práctica de lectura, es lo que desarrollan los niños. Y luego en casa, muy bien, gracias. Y al otro día otra vez 15 minutitos, ¿verdad? Que la maestra dedicó a leer y eso fue todo. Y por eso es de que a veces los niños no saben leer. A estas alturas, algunos, ¿verdad? Todavía presentamos dificultad, les decía, ¿verdad? Encontrar la situación de la dificultad entre la B, la D y la P. O sea, muchos todavía presentan esas situaciones y para algunos, ¿verdad? Dice, ¿cómo voy a confundir yo esas letras? Sí, llega a pasar en algunas personas. Entonces, para ello nosotros tenemos que presentar las actividades que mejor se acoplen a las necesidades que nosotros vamos a tener. Muy bien, ustedes me indican por favor si hay alguna duda, algo que deseen sumar para poder enriquecer el tema. Señor, ¿y qué pasaría si al niño no se le enseña a escribir en letra de carta?
Es que ahí es donde viene un grave problema. Por ejemplo, la educación de los Estados Unidos, ellos escriben más en letra molde que carta. Y luego cuando ellos, por ejemplo, en la lectura o en la escritura, por ejemplo, que encuentran a veces en algún otro, que tal vez no es tanto idioma, pero sí en los textos que se presentan, por ejemplo, traducidos, ellos no mucho comprenden. Y el problema es que hay elementos fundamentales, por ejemplo, una firma de un adulto no puede estar escrita en letra molde, tiene que estar en letra carta, como de lugar. Esa es una firma. Si nosotros hiciéramos alguna redacción, no sé, por alguna necesidad, tiene que estar establecida en letra carta, no puede ser letra molde. Y los niños regularmente les decía, si no estimulamos esa parte desde la fase inicial, ay, es un dolor de cabeza. Hay muchos que a estas alturas no pueden desarrollar ese aspecto. Miren, yo he comprobado mucho, por ejemplo, nosotros en las carreras donde cuidamos mucho esta parte es acá, magisterio. Por ejemplo, otro que cuida mucho esa parte es derecho. Otro que cuida esa parte es perito contador, secretariado. Ay, pero mire, después de otras carreras, peor computación que según ellos, ¿verdad? Su vida va a ser toda el área mecánica, definitivamente no cuida sus aspectos. Los doctores, eso es mentira que un doctor, o sea, tenga que escribir mal por la rapidez que tiene que hacer. No, definitivamente no existe. Y yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, más de alguna receta que a veces ni se le entiende al doctor y el de la farmacia dice, no sabe que mejor voy a llamar a su doctor para que me explique qué es lo que necesita, ¿verdad? Porque ni yo entendí qué es lo que necesito. Y eso es un hábito malo. No es que no se pueda llevar a cabo, sino es un hábito malo. Entonces nosotros desde esta edad tenemos que estimular a los chiquitos. Y a veces yo entre mis ideas, ¿verdad? Contradigo de que se estimule, por ejemplo, más la letra carta, pero no podemos evitarlo, porque es la facilidad de reconocimiento que se tiene al niño. Y entonces ahí viene y contravengo y digo, el niño tiene que estar estimulado para todo, no solamente para que él aprenda ahorita inmediatamente, lo que yo les decía, ¿verdad? Ahora vamos a tener un curso intensivo de lectura y usted en 20 días, ¿verdad? Va a aprender a leer. O sea, eso no es necesario, no es importante, no es indispensable. A mí me interesa que usted comprenda lo que estamos haciendo y no que usted vaya a tratar de hacer, ¿verdad? Por eso los 3 elementos fundamentales del CNB, el saber hacer y el saber ser, ¿verdad? Eso va conjugado. O sea, no es que usted solo vaya a la práctica y no sepa la teoría. Usted tiene que llevar teoría y práctica y luego ir a replicarlo. Y entonces ahí le damos la valoración a lo que nosotros necesitamos como tal. Muy bien. ¿Alguna otra situación? Niñas, De mi parte no, señor. muy bien, vale. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Y ya mañana pues vamos a seguir con la presentación de algunos elementos de lo que hemos abordado. Y ahí van a ver que ustedes van a surgir muchas dudas y hasta ustedes se van a sumar, ¿verdad? De cómo experimentamos algunas fases de esta parte de la motricidad que llevamos a cabo o vamos a verificar hasta dónde, ¿verdad? No tuvimos esa estimulación de motricidad. Muy bien, que tengan una feliz tarde. Primero Dios, nos escuchamos el día de mañana. Feliz día, señor. Gracias igualmente.